estado viendo estas semanas el libro de Hechos de los Apóstoles, donde está el último mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos. ¿Se acuerdan cuál era? Exacto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles recibieron poder a través del Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor con autoridad por todo el mundo. Sin embargo, ellos sufrieron mucho para poder cumplir este mandamiento. Hemos visto en estas semanas la persecución que se dio contra los cristianos, cómo asesinaron al diácono Esteban. Pedro y Juan también fueron enviados a la cárcel y Pablo también fue perseguido después de convertirse en seguidor de Cristo. Pero en todos estos tiempos difíciles, Dios siempre estuvo en control de todo. Y hoy vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 12, la persecución que hizo el emperador Herodes a los seguidores de Cristo. El libro de Hechos nos cuenta que los enemigos del Evangelio, es decir, las autoridades religiosas judías, se enojaban más y más contra los cristianos. Y el rey Herodes pensó: si castigo a los creyentes, eso agradará a los jefes religiosos de los judíos. Este malvado rey se llamaba Herodes Agripa I. No era el Herodes al que estamos acostumbrados, aquel el que ordenó la matanza de los niños de Belén en tiempos que nació Jesús. Él era el nieto del rey Herodes. Entonces, Herodes Agripa I mandó que sus soldados mataran a espada a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los primeros discípulos de Cristo. Los jefes religiosos se pusieron muy contentos y Herodes Agripa se dijo: esto les ha gustado. Entonces voy a matar también a Pedro y ellos quedarán muy complacidos. Lo meteré en la cárcel y como ahora estamos en días de fiesta, esperaré hasta después de la fiesta para darle muerte. Y pensando esto, tomó preso a Pedro. Y en esos días se celebraba la fiesta de Pascua, que era como el día de la independencia del pueblo judío, recordando cómo Dios los liberó del yugo egipcio. Más o menos un año atrás, Jesucristo había muerto y resucitado cuando celebraban esta misma fiesta. Los creyentes de Jerusalén oyeron que Pedro había sido encarcelado. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a orar. Para esto se reunieron en la casa de María, la madre del joven Juan Marcos. Cuando se enteraron que al día siguiente sacarían a Pedro, pero para matarlo, se dijeron: oremos por él, oremos a Dios. Y así lo hicieron. Pero, ¿qué hacía Pedro mientras los creyentes oraban? ¿Estaría preocupado, asustado, con miedo? Bueno, no. Él estaba bien dormido. Pedro sabía que los verdugos vendrían por él al otro día, sin embargo, tenía paz en su corazón. Si era la voluntad de Dios que él muriera por su fe, como Esteban y Jacobo, estaba listo para morir por Cristo. Así que se durmió tranquilamente sobre ese suelo tan frío y sucio de la cárcel. Lo estaban cuidando 4 soldados, 2 en la puerta y 2 a su lado, los cuales estaban atados a él por medio de unas pesadas cadenas. Los 4 guardas también esperaban la hora en que llegaran otros 4 para tomar su lugar, ya que eran 4 grupos de 4 soldados que lo custodiaban. Es decir, ¿cuántos? 4 por 4, sí chicos, 16 soldados. La seguridad era extrema, pero de pronto se ve una luz brillante en la cárcel. ¡Wow! No es una luz cualquiera, era la luz de un ángel de Dios. El ángel se agacha y toca a Pedro en el costado. Levántate pronto, le dice el ángel. Vístete y ponte las sandalias. Envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro se despertó asombrado que las cadenas que lo ataban a los soldados se habían caído y se levantó inmediatamente. Pedro obedeció al ángel en todo, pero pensó que estaba soñando.
Aún no podía entender bien lo que estaba pasando y pensaba que todo esto era una visión o un sueño. El ángel lo guió por el primer patio. Pasaron la primera guardia. Pasaron a la segunda guardia. Nadie los vio ni los detuvo. Y al fin llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se abrió solita, de una forma maravillosa. El ángel acompañó a Pedro por más o menos una cuadra y después lo dejó. Pedro se daba cuenta en ese momento que no estaba soñando y de que verdaderamente Dios lo había librado de la cárcel. Pedro se apresuró a llegar a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, donde todos se reunían siempre para orar y donde en ese momento estaban orando por él. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Por favor, ábranme, decía Pedro. Al oír su voz, Rode supo que era Pedro y se puso pero tan contenta que ni siquiera le abrió y fue corriendo a avisar a los demás. Y Pedro se quedó afuera. Rode les decía a todos: Pedro está fuera en la puerta. ¿Ah? Y todos le decían: ¿pero qué pasa, Rode? ¿Estás loca? No puede ser Pedro, él está en la cárcel. Pero ella insistía. Y ellos decían: debe ser su ángel. Pero mientras tanto Pedro seguía tocando y llamando. Al fin le abrieron y todos se quedaron muy sorprendidos, con la boca abierta sin poder creer lo que veían. Muchas veces nosotros somos así, como estos creyentes, ¿no, niños? Oramos y oramos a Dios pidiendo muchas cosas, pero nos sorprendemos cuando Él nos contesta. Entonces, todos le hablaban y le hacían preguntas a Pedro, pero Pedro les indicó que se callasen y escucharan, y les contó la historia del ángel y cómo el Señor lo había liberado de la cárcel. Después le pidió contar las noticias a Jacobo y los demás hermanos, y luego Pedro se fue a otro lugar para que el cruel Herodes Agripa no lo encontrara. ¿Y qué pasó con el rey Herodes Agripa I? Pues él, al ser un hombre malvado y que se creía ser el mismo Dios, fue castigado por el Dios verdadero y murió comido por gusanos. ¡Ay, chicos, qué horrible muerte! Pero Pedro se salvó y siguió predicando la verdad del Evangelio, porque Dios así lo quiso y porque los creyentes oraron mucho por él. Lecciones para tu vida. Confía en Dios en los tiempos de prueba. Confía en Dios y en su poder. Al igual que Pedro, quien en estos momentos de prueba y angustia descansaba tranquilo en el Señor. Tenía tanta fe en Jesucristo que hasta podía dormir estando en la cárcel a punto de morir. Nosotros también debemos confiar en Jesucristo, sabiendo que Él tiene siempre cuidado de sus hijos. Pero para eso primero debes confiar en lo que hizo Jesucristo en la cruz por mí y por ti. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo y tiene poder para salvarnos del pecado. Debemos tener fe en Él y lo que hizo por nosotros en la cruz, pagando con su vida el precio del perdón de nuestros pecados. Cree en Jesucristo, cree que Él es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Cree realmente con todo tu corazón y serás salvo. Ora siempre por los líderes y misioneros de nuestra iglesia. Al igual que los creyentes oraron a Dios por la salvación física de Pedro, quien guiaba junto con los demás apóstoles la iglesia en aquellas épocas, no olvidemos nosotros estar orando por todos nuestros hermanos en Cristo, y en especial por nuestros líderes, por el pastor, por los diáconos, por los misioneros de nuestra iglesia y por sus familias. Así, no solo mostramos nuestra fe en Dios, sino también el amor por nuestros hermanos al preocuparnos por ellos y sus necesidades y ponerlo todo en las manos del Señor. Confía en que Dios escucha las oraciones de sus hijos. La oración es la manera por la cual nos comunicamos con nuestro Padre Celestial.
es la manera por la cual tenemos una relación personal con nuestro Señor. Mostramos nuestra fe en Él, lo alabamos y le damos gloria. Y debemos tener la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones. Aquellos que vengan a Dios con humildad, reconociendo su propio pecado y confiesen su fe en Jesucristo como el único Salvador y Señor, nunca serán rechazados. Si tú oras con fe y confías en Dios de todo corazón, Dios te escuchará. Pero debes saber algo muy importante, que Dios hará las cosas conforme a su voluntad, es decir, conforme a lo que Él quiere. Porque Dios es siempre bueno y sabe lo que es mejor para nosotros. Y Dios puede responderte sí, concediéndote lo pedido, como el caso de Pedro, o tal vez diciéndote no, o tal vez diciéndote espera. A veces creemos que porque Dios no nos concede lo pedido es porque no nos ha escuchado, pero eso no es así. Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros porque Él es Dios y lo sabe todo y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. No te olvides al orar siempre decirle a Dios que se haga su voluntad y no la tuya. Así que confía en que Dios te escucha y que su respuesta siempre será la mejor para tu vida. Es momento de hacerte unas preguntas. ¿Estás listo? Primera pregunta. ¿Quién ordenó que metieran a la cárcel a Pedro? Opción A: el sumo sacerdote del templo. Opción B: el juez de Jerusalén. Opción C: el rey Herodes. Opción D: los judíos. ¡Correcto! El rey Herodes fue quien mandó a encarcelar a Pedro. Siguiente pregunta. ¿Quién fue a rescatar a Pedro de la cárcel? Opción A: los discípulos. Opción B: Cornelio. Opción C: un soldado que creía en Jesús. Opción D: un ángel del Señor. ¡Correcto! Dios envió a uno de sus ángeles para rescatar a Pedro. Última pregunta. ¿Cómo se llamaba la joven que le dijo a los demás creyentes que Pedro estaba en la puerta? Opción A: Rode. Opción B: Marta. Opción C: Esther. Opción D: María. ¡Correcto! La joven se llamaba Rode. Y ahora ha llegado el momento de aprendernos nuestro versículo de memoria. Lo vamos a leer y luego vamos a comenzar a sacarle algunas palabritas, así que toma mucha atención. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Hechos 12:5. Muy bien, ahora vamos a borrarle algunas palabritas. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Hechos 12:5. Muy bien, ahora ya te lo sabes. Y esto ha sido todo por la clase de hoy. No se olviden, chicos, de estar orando siempre los unos por los otros y que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Nos vemos en una próxima clase.